días, amigos y voluntarios ESER. Me da mucho gusto que nos estén acompañando esta mañana en la capacitación que vamos a tener del mes de agosto. Y bueno, va a ser una mañana muy hermosa porque primero tendremos con nosotros a Juan José Tamayo, esta persona que es teólogo y que es uno de los grandes del momento en España, es maestro. Ahorita voy a explicar exactamente quién es, pero bueno, él nos va a estar hablando de compasión en tiempos de pandemia. Enseguida vamos a hacer una presentación que tiene que ver con una campaña que estamos lanzando y que creo que para ustedes también va a ser muy importante. Y luego tendremos la participación de Lala Barreda con el tema las emociones que te liberan ante los cambios. Entonces creo que va a ser una mañana muy completa en donde vamos a recibir información y vamos a recibir también pues extraordinarias conocimientos y momentos experienciales que pueden hacer un cambio también en tu vida, sobre todo en los momentos que estamos viviendo. Muy bienvenidos todos e iniciamos. Nos da muchísimo gusto y de veras es un privilegio tener esta tarde con nosotros a nada más y nada menos que don Juan José Tamayo. Juan José es un teólogo español vinculado a la teología de la liberación. Ha sido profesor de diversas instituciones de España y América. Es profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid. Dirige actualmente la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría de la Universidad Carlos III. Es cofundador y actual secretario general de la progresista Asociación de Teólogos y Teólogas Juan 23, miembro de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, del Comité Internacional del Foro Mundial de Teología y Liberación y del Consejo de Dirección del Foro IN-Arabi. Profesor invitado en diferentes másters en varias universidades, entre ellas la Autónoma de Madrid, la Universidad de Córdoba, la Universidad Pablo de Olavide, Carlos III de Madrid. Colabora en numerosas revistas españolas, internacionales y de filosofía, teología, ciencias sociales, ciencias de las religiones. Ha impartido conferencias en Estados Unidos, en Hispanoamérica, en España, y recibido varios reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro de la Liga Española Pro Derechos Humanos, el Premio Internacional de la República de Túnez para los Estudios Árabes e Islámicos y el Premio de la Fundación Siglo Futuro por su compromiso ético. Es autor directo de más de 65 libros y 85 otros más. Ha sido codirector. Y pues me da muchísimo gusto tenerlo con nosotros esta tarde. El tema con el que vamos a dialogar y vamos a escucharlo un poco es la compasión en tiempos de pandemia. Juan José, bienvenido. Buenas tardes desde España, buenos días desde México. Y bueno, pues es un placer estar con todas y todos ustedes. Esta vez no presencialmente, como me hubiera gustado, sino de manera virtual. Y empiezo por agradecer la invitación a participar en este programa de esta maravillosa fundación que lidera la doctora Cristina González Pará, con ese compromiso, con ese empeño personal que nos implica a otras muchas personas de llevar la compasión a todos los rincones de la tierra y a todos los corazones, a todas las mentes y a todas las voluntades, ¿no? Con el objeto de practicarla. Hoy vamos a hablar de la compasión, pero el objetivo es que ese diálogo desemboque en una práctica compasiva, ¿no? Tanto a nivel personal como social y como comunitario. Y el primer dato a constatar es la segunda parte del título, que es en tiempos de pandemia, ¿no? Estamos viviendo una crisis múltiple y profunda. Múltiple sanitaria. Fíjense que la gente, al menos en España, muere en los hospitales y en las residencias de personas mayores. Ir a los hospitales generalmente
se suele ir pues a curarse de la mala salud, pero en este caso pues son antesalas de la muerte. En España, por ejemplo, han fallecido en residencias de mayores 20.000 personas y en hospitales muchísimos miles, ¿no? Luego es también una crisis social que golpea a toda la sociedad, a todos los sectores sociales, no a todas las edades, pero sí mayoritariamente a las personas mayores. Es una crisis gravísima desde el punto de vista económico porque afecta pues a toda la humanidad, ¿no? Ningún rincón está libre de esta pandemia y además con unas cifras alarmantes. Por ejemplo, ahora estamos en más de 15 millones de personas contagiadas, cerca de 650.000 fallecidas. Y un dato peculiar que me gustaría destacar, y es que al principio a quien más golpeó el coronavirus fue a los países del norte, ¿no? Y sobre todo atacó de manera severísima al centro de Europa o al sur de Europa también, Francia, Italia, España, Alemania. Y claro, eso hizo que tuviera el coronavirus un protagonismo mediático precisamente por encontrarnos en un entorno que parecía protegido de todo tipo de turbulencias que se pudieran producir. Hoy, tristemente, y lo tengo que decir con un profundo dolor, porque saben mi vinculación con el sur global dentro de nuestro norte geográfico, pero también el sur geográfico fundamentalmente América Latina. Y con una gran tristeza leo a diario las informaciones sobre la situación de América Latina, que es considerado hoy el país más castigado. Por dar cifras, Brasil ya está en torno a 80.000, México crece de una manera espectacular, Perú, Ecuador, pero también creo que es necesario destacar que si bien es una pandemia global, no afecta a todas las personas de la misma manera, ¿no? Sino que repercute con más identidad pues en los barrios empobrecidos de las grandes urbes, en las favelas de Brasil, en las villas miserias de Argentina y especialmente en países con una estructura más débil desde el punto de vista económico y con un sistema de salud más endeble o más deficitario. Pero claro, no podemos olvidarnos de otro dato a tener en cuenta que comentaba al principio en nuestra conversación introductoria con Cristina, y es que hay gobernantes irresponsables, ¿no? Que son los que todavía radicalizan más esta situación dramática, ¿no? Claro, las consecuencias de este fenómeno son terribles, son dramáticas, ¿no? Por ejemplo, he leído en las encuestas que durante los próximos meses podrían morir de hambre hasta 300.000 personas al día, un incremento espectacular del desempleo, la precariedad laboral, la situación más dramática cuando se trata de empleos informales, de personas que no tienen una seguridad social y un trabajo formal. Y luego, claro, todo esto lo que hace es agravar todavía más las desigualdades y las brechas. Las brechas de por sí ya profundas, pues son las que más se intensifican, ¿no? La brecha entre ricos y pobres, entre hombres y mujeres, por ejemplo, y estoy seguro que en México está sucediendo lo mismo, en España
durante el confinamiento ha habido un incremento del 44% de las denuncias de las mujeres que han sido objeto de violencia machista. Unas brechas todavía más fuertes entre colonizadores y colonizados, la brecha racista en relación con migrantes, etcétera, etcétera. Y en realidad, pues yo creo que lo más importante de todo esto es qué es lo que nos ha enseñado esta pandemia. Y la primera lección sería a nivel personal, ¿no? La lección que nos ha enseñado es tomar conciencia de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad, de nuestra precariedad. Estoy leyendo en estos días un libro excelente de antropología de la vulnerabilidad que se titula Vida precaria, de Judith Butler, esta gran intelectual y prestigiosa ideóloga judía, en la que fundamenta toda la antropología no tanto sobre el poder del ser humano, no tanto sobre las certezas y las seguridades, no tanto sobre la autonomía y la autosuficiencia, cuanto sobre la vulnerabilidad. Somos personas indefensas, no tenemos esa potencia que creíamos tener. Fíjense ustedes que un animalito imperceptible pues ha sido capaz de destruir la vida de 650.000 personas, y en ese sentido pues también nos va a generar una situación de inseguridad de cara al futuro. Por tanto, yo diría, Homo sapiens, pues no sé si Homo sapiens, o mejor habría que decir aquí en este momento que el ser humano es un Homo dolens, una persona que sufre, ¿no? El ser humano, el Homo Deus del autor israelí Harari, no, yo creo que no somos dioses, tampoco somos héroes, no podemos considerarnos seres autónomos, seres autosuficientes, ¿no? Estamos, como diría Bloch, ante la gran antiutopía que es la muerte con el precedente de los sufrimientos, ¿no? Luego, a nivel político, pues bueno, fíjense ustedes que la ciencia no ha sido capaz de frenar este drama, esta tragedia, ¿no? La economía no ha sido capaz de resolver ni lo va a ser los graves problemas que está provocando, ¿no? Fracaso de la ciencia, fracaso de la economía y de manera especial, pues hay que decirlo, el fracaso del neoliberalismo, ¿no? Que es, pues acaso habría que definirlo, como dice Mbembe, el gran científico social camerunés, que es profesor en una universidad de Sudáfrica, él habla del necroliberalismo o de la necropolítica, ¿no? Y en ese sentido, pues el propio neoliberalismo está demostrando en este momento que tiene esa capacidad de seleccionar quiénes deben vivir y quiénes pueden morir. Aquí en España, por ejemplo, se ha aplicado la necropolítica en este caso de la pandemia, cuando determinadas personas no han podido ser llevadas a los hospitales precisamente porque no tenían la ayuda económica o el servicio económico necesario. Y luego, claro, han caído los grandes mitos, ¿no? El mito del estado de bienestar, el mito aquí en España de que tenemos el mejor sistema de salud del mismo, el mito de la ciencia que resuelve todos los problemas
y así sucesivamente, ¿no? Y luego, pues otro elemento a tener en cuenta, el plus de dolor o esa ecumene de sufrimiento que está generando ese estado de dolor permanente y sistemático en una situación de aislamiento, en una situación de soledad. Yo he tenido la experiencia cercana del fallecimiento de colegas, compañeros de la universidad, colegas, amigos teólogos, que han muerto truncados todos sus proyectos en edades pues avanzadas, pero en algunos casos no más de 60 y tantos años, en un estado de total aislamiento, de total soledad, y es un verdadero drama, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál sería, a mi modo de ver, la respuesta desde el punto de vista ético a este fenómeno, a esta situación? Y me centraría en el campo en el que yo me muevo desde hace tantos años, que es en el del estudio de las religiones. ¿Y qué es lo que he ido observando durante todos estos meses de confinamiento, ¿no? Pues un comportamiento, a mi modo de ver, errático y desviado de lo que creo que debe ser la actitud de las religiones en general y de una manera especial en estos momentos tan dramáticos, incluso tan trágicos, ¿no? Y en concreto, pues los grupos fundamentalistas de las religiones, pero también determinados organismos religiosos y determinadas iglesias que han desafiado, que han incumplido las leyes del confinamiento, las leyes del freno para que no se produjera el contagio, o sea, un desafío permanente a las normas que eran las que nos estaban protegiendo, ¿no? Otro grupo, concretamente algunas de las iglesias fundamentalistas de Brasil, pues que son estos grandes emporios con unos ingresos económicos espectaculares, a veces muy superiores al presupuesto de determinados países de América Latina, pues claro, como la presencia de los fieles es una fuente de riqueza, pues desafiaron totalmente a las normas de confinamiento y mantuvieron abiertas las iglesias precisamente para engrosar sus beneficios, ¿no? Y todavía peor, cuando se ha dado una explicación del fenómeno de la pandemia desde el punto de vista religioso como un castigo de Dios. O sea, el Dios compasivo y clemente de las religiones se ha convertido en el Dios policía, en el Dios castigador, en el Dios que ataca violentamente a la humanidad. Y por otra parte, pues la desconfianza de la ciencia, ¿no? Intentar resolver esta situación a través de prácticas rituales, en una mezcla de magia y de superstición, oponiendo la religión a la ciencia y buscando en la religión pues una especie de tabla de salvación. Yo creo que todos estos caminos son equivocados y hay que buscar la respuesta por otras vías y por otras salidas. Y ahí es donde yo creo que hay que apelar a la compasión. Es difícil proponer la compasión en estos momentos de pandemia tan trágicos, tan dramáticos y tan destructivos de la vida humana. Difícil, ¿por qué? Pues porque primero los propios diccionarios, cuando hablan de compasión,
pues lo traducen como una actitud de apenamiento desde fuera, como una actitud débil de que, bueno, pues estamos apenados por las personas que sufren sin que nosotros nos impliquemos en ese sufrimiento. Incluso las propias religiones, yo creo que también son en buena medida responsables de esa devaluación que tiene la compasión. Ciertamente es una virtud que está bajo sospecha y de manera curiosa, como estoy trabajando el libro de la compasión en tiempos de pandemia, pues he buscado en todos los diccionarios que tengo en mi casa, diccionarios de filosofía, de teología, de ciencias sociales, de pastoral, de Biblia, he consultado por lo menos en 10 o 15 diccionarios la palabra o la entrada compasión y no la he encontrado en ninguno de ellos, ¿no? Claro, pues fíjense ustedes que aquello de que no se habla no existe, ¿no? Por tanto, esto añadido a la insensibilidad de esta cultura y de esta sociedad líquidas en las que nos encontramos, pues realmente hacen muy difícil construir una ética desde la compasión. Pero yo creo que esto es fundamental en este momento. La ética de la compasión tiene que partir de una antropología, de la antropología a la que me refería anteriormente, de Judith Butler, no centrada en la omnipotencia, en la autosuficiencia, en la independencia, en la autonomía, sino en la debilidad, en la precariedad y basándonos en una concepción del ser humano como la persona que sufre, ¿no? Y la persona que nos llama, que nos interpela y que nos pide que estemos de su lado y que los acompañemos. Por tanto, yo creo que nunca mejor que ahora para practicar la ética de la compasión. Entendiendo por compasión el ponernos en el lugar del otro, colocarnos del lado de otro, experimentar el dolor del otro como algo propio, interiorizar al otro dentro de nosotros, ¿eh? El sufrir no solo con el otro, sino también en el otro, y tener lo que yo llamo la pasión altruista, ¿no? La pasión altruista que se dirige espontáneamente al sufrimiento del otro y nos hace más humanos. Fíjense que yo creo que desde el punto de vista ético, tanto en el ámbito filosófico como en el ámbito religioso, estamos operando con una moral del deber, con una moral de la obligación que nos viene de Kant. Y yo creo que es algo muy respetable, pero me parece que la ética no se basa en un deber y en una obligación que tú tienes que cumplir, sino en un acto de compasión hacia las personas que sufren, porque además esas personas que en la situación de esas personas que sufren nos encontramos nosotros, o al menos podemos encontrarnos. Y en ese sentido, pues yo creo que lo más importante es no banalizar el mal que sufren las otras personas. Y donde yo realmente he encontrado una traducción de esta actitud compasiva, que consiste en la solidaridad con las víctimas del sistema, ha sido en esa regla de oro que tienen todas las religiones y que, a decir verdad, casi ninguna cumple. Yo recuerdo que Juan Massiá, un gran amigo mío, un teólogo español que vive en Japón, muy vinculado con el budismo, en una ocasión me dice: ¿tú sabes en qué nos parecemos
los budistas y los cristianos? Y yo le digo, pues no. Y dice, pues en que ni ellos ni nosotros ponemos en práctica el principio de la compasión que está en la base de ambas religiones, ¿no? Y donde yo he encontrado precisamente esa idea de la compasión ha sido en la regla de oro, que tiene diferentes formulaciones. Por ejemplo, el confucianismo dice, lo mismo que tú no quieres, no lo hagas a los otros. O en positivo, compórtate con los demás como te gustaría que se comportaran contigo. Es decir, sé compasivo para que los otros y las otras lo sean también contigo en el momento de sufrimiento, de dolor y de malestar en tu vida, ¿no? O, por ejemplo, el judaísmo, la tradición de Hillel, dice, no hagas a otros lo que no quieres que ellos te hagan a ti. O el cristianismo, todo cuanto queráis que os hagan los seres humanos, hacedselo también vosotros. O el Islam, ¿no? Ninguno de vosotros será creyente mientras no desee para su hermano lo que desea para sí. O el jainismo, que es una tradición religiosa del extremo oriente, muy del estilo del confucianismo, ¿no? Dice, como indiferente a todas las cosas mundanas debiera comportarse el ser humano y tratar a todas las criaturas del mundo como él mismo quisiera ser tratado. O el budismo, que dice, una situación que no es agradable o conveniente para mí, tampoco lo será para él. Y una situación que no es agradable o conveniente para mí, ¿cómo se lo voy a exigir yo a otro? Y finalmente, otra de las grandes tradiciones de la historia de la humanidad, que es el hinduismo. Dice, no debería uno comportarse con otros de un modo que es desagradable para con uno mismo. Pero se me olvida, ahora me viene a la mente otro gran principio de la filosofía Ubuntu, que es la filosofía de Sudáfrica, la filosofía negra fundamentalmente de los bantúes, que dice, yo solo soy si tú también eres. Es decir, que ahí es donde encontramos esa capacidad de compasión con el otro, porque el otro soy yo, porque el otro es parte de mí mismo, ¿no? Y la compasión tiene su base no en una teoría de la identidad, sino en una teoría de la interidentidad. Es decir, que mi identidad la construyo juntamente con las otras y juntamente con los otros. No sé cómo andamos de tiempo, quizás ya he consumido el tiempo que Cristina me había propuesto y podemos iniciar el diálogo, pero si tuviera un par de minutos todavía o los tomo al final para no cansarlos, ¿no? Porque cuando yo era estudiante dividíamos a los profesores en 4 tipos. Decíamos, hay profesores que dicen todo lo que saben, hay profesores que dicen más de lo que saben, hay profesores que dicen menos de lo que saben y hay profesores que no saben lo que dicen. Y como yo no quisiera incurrir en esta 4ª tipología, pues prefiero terminar en este momento atendiendo, por supuesto, a las preguntas que me quiera plantear Cristina y al examen al que quiera someterme. Así que, Cristina, eres tú la que me vas a examinar ahora mismo a mí y yo encantado porque imagino que vas a ser muy benévola en la prueba. Pues muchas gracias, Juan José. La verdad me encanta estar escuchando cómo la compasión puede transformarnos, cómo hemos venido trabajando en el Encuentro Mundial de Valores por años ya con esta organización mundial Charter for Compassion, tratando de actuar en la compasión.
con las empresas, con las universidades, con las organizaciones de la sociedad civil. Y cuando hablas de hecho, fuiste expositor en el Encuentro Mundial de Valores del año pasado y hablaste del decálogo de la compasión por un mundo mejor. Entonces, me encanta que toques este tema porque también nos deja como pensando, esto tendríamos que tener como una teología actualizada para desde el valor de la compasión y de la solidaridad, ir transformando el corazón o Sí, yo por ahí. creo que uno de los grandes déficits de nuestra teología es que pasa de largo ante el sufrimiento ajeno. Y si me permites, voy a dar dos ejemplos. Uno, el de la parábola de Jesús del buen samaritano. Recuerdan perfectamente que es una persona la que va de camino y es robada y es agredida por unos ladrones de manera violenta y queda totalmente al borde del camino desprotegido. Y pasan por ahí primero un levita, un seminarista, diríamos hoy, y un sacerdote. Y claro, ¿cuál es la moral de estos dos? La moral del deber y de la obligación. ¿Y cuál es el deber y la obligación del sacerdote y del seminarista? Ir al culto, ir al templo para practicar los sacrificios porque consideran que eso agrada a Dios. Claro, las personas que se mueven en la moral del cumplimiento del deber y de la obligación, que en el caso de las religiones se traduce en ser fiel en la práctica de los ritos, no es posible la compasión, no es posible la solidaridad con las víctimas. Y pasa por allí un samaritano, una persona totalmente heterodoxa para los judíos, porque tenían pues un lugar de adoración de Dios que no era el templo de Jerusalén, sino que era el de Monte Garizim, y era por tanto pues un hereje, un heterodoxo, una persona que no pertenecía a la comunidad judía, ¿no? Y sin embargo, esta persona se acerca al herido, le atiende, le sube en su caballería y le lleva a la posada. Y le dice al posadero, cuídemelo, le doy la plata que sea necesaria para que lo atiendan como es debido hasta que se recupere. Bueno, pues yo creo, con mucho respeto a las personas que han podido hacer otro tipo de teología, yo creo que buena parte de la teología que se viene haciendo desde tiempos inmemoriales, al menos en el campo del cristianismo, es la teología del levita y la teología del seminarista, la teología clerical que pone el acento en el cumplimiento del deber cultual y que por tanto se despreocupa de todas estas otras situaciones de sufrimiento de los seres humanos. Y esa teología, ¿cómo la llamo yo? Teología il misericorde, teología insensible al sufrimiento humano, ¿no? Y uno de los libros que más me ha conmovido a mí para cambiar el paradigma teológico en el que me muevo ha sido precisamente el libro de John Sobrino, El Principio Misericordia, ¿no? Que es el que tiene como subtítulo Bajar a los crucificados de la cruz, ¿no? Y por otra parte, hay una definición con la que yo empecé a estudiar teología, fíjense ustedes, hace ya muchos años, en un seminario provinciano del norte de España, en el que leí la siguiente definición de teología. Dice, ¿qué es la teología? ¿Qué es un teólogo? Una persona muy sensata y sesuda que pasa toda la vida entre libros intentando dar respuestas exactísimas y precisas a preguntas que nadie se plantea. Y esa era la teología, ¿no? Una especie de logos, discurso sobre discurso, ajeno totalmente a los problemas que estaba
viviendo la gente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay ahora mismo tres tipos de teología que sí responden al principio compasión, al principio misericordia y que son realmente sensibles al sufrimiento humano, que son la teología de la liberación, la teología feminista, sensible y compasiva con las mujeres doble, múltiple o quíntuplemente oprimidas, la teología del diálogo interreligioso y la teología decolonial, que es esa teología que intenta recuperar la identidad cultural y devolver a los pueblos originarios su cultura, sus tradiciones y su práctica de la ética de la compasión. Me parece muy bien, y ahorita que hablaste de cómo están respondiendo las religiones en este momento, yo quiero hacer un paréntesis y felicitar, porque soy parte del Consejo Interreligioso del Estado de Nuevo León, aquí en México, cómo he visto de una manera muy respetuosa se han comportado en esta situación con la pandemia y cooperativa además. Entonces, sí hay quien pueda seguir estos estándares de comportamiento de apoyo compasivo y misericordioso en estos momentos, pero hay diferentes sectores y todos tienen que tomar un cauce diferente, un rediseño como las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo podemos acelerar ese cambio compasivo a través del ciudadano común, a través de las organizaciones sociales, incluso a través de los líderes gubernamentales? Yo creo que es muy importante, primero, que se reconozca el trabajo que están llevando a cabo aquí en España, por ejemplo, el movimiento vecinal, el movimiento sindical, los diferentes movimientos sociales y también, por supuesto, experiencias de compartir y de solidaridad de comunidades religiosas, de organismos de diálogo interreligioso. Entonces, a mí me parece que lo fundamental en este momento es una alianza para generar una sociedad, toda ella compasiva, una alianza de todas estas organizaciones y todos estos movimientos que a través de sus prácticas eduquen pedagógicamente para la compasión al conjunto de la ciudadanía. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que a mí me parece que las fuerzas del mercado y las organizaciones internacionales restan mucho o dejan mucho que desear, ¿no? Y en ese sentido hay que establecer un cambio de paradigma de valores. Por ejemplo, cambiar el mercado que busca el beneficio y el enriquecimiento por el compartir. Cambiar la competitividad que desemboca en darwinismo social por la cooperación o la colaboración. Cambiar el individualismo, que se traduce en sálvese quien pueda, por acciones colectivas, agrupaciones comunitarias, ¿no? Cambiar la actitud de autosuficiencia y de arrogancia por esas otras actitudes de colaboración, de dejarse ayudar, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, para mí lo más importante de todo, ¿saben cuál es? Que hay que valorar y que hay que defender lo común. Es decir, los dos elementos fundamentales con los que tienen que trabajar todas estas organizaciones coadunadamente son, primero, la defensa de lo común. Está claro, en España, por ejemplo, buena parte de los fallecimientos se han producido en residencias de personas mayores que tenían esos centros como negocio y con el dinero, con la plata en los paraísos fiscales, ¿no? ¿Y quién ha sido quien ha dado respuesta
dentro de la gravedad y de los fallecimientos incontrolados en España, pues ha sido lo público, lo común. Es decir, que yo creo que ese es uno de los objetivos fundamentales, defender lo común en educación, en cultura, en servicios sociales, en sanidad, en espacios de ocio, en lugares de encuentro. Y segundo, está claro que ahora mismo lo que hay que defender fundamentalmente es la vida, porque es la que está más amenazada y no hay otra prioridad. Ahora sí que la experiencia que estamos viviendo es que la vida es algo de lo más amenazado y que esta pandemia no pensemos que se va a terminar el día en que se decrete el final oficialmente, ni pensemos que se va a terminar con la vacuna, que esa es otra, claro, la guerra de las vacunas, porque ¿a quién van a llegar las vacunas? Ya se está produciendo ese movimiento, como saben, de Estados Unidos que quiere apropiarse de todas las vacunas. Entonces hay que proteger la vida y sobre todo la vida de aquellas personas que la tienen más amenazada. Pues bien, yo ya estoy esperando la fecha de la salida de tu libro. Ojalá que nos puedas avisar más adelante cuando sea para poder pues tenerlo en las manos y poder disfrutarlo así como este diálogo que estamos disfrutando. Y bueno, pues la esperanza es el mito que no queremos que caiga, porque pues han caído todos los mitos, como dices, en la ciencia, en las formas para de gobernar, la parte pues social, que también no sabemos en determinado momento cómo trabajarla, pero el mito de la esperanza y de vivir en la solidaridad y la compasión, pues esos son los que tenemos que defender y que seguir empoderando, ¿no? Y Juan José, pues te agradezco de todo corazón tu diálogo de este día. Creo que va a ser de mucho bien para la mente y el corazón de muchas de las personas que nos están oyendo. Traemos aquí una campaña también en Todos Comemos, se llama Por el Hambre, y estamos uniéndonos todos los sectores trabajando en la misma. Entonces, creo que sí puede haber un cambio y creo que tenemos que ir experienciándolo conforme la evolución nos lo vaya pidiendo, ¿verdad? Por lo Yo pronto, también, yo también soy optimista, aunque me queda una especie de pesimismo a partir de la experiencia de la crisis anterior de 2008. Y es que no aprendimos nada. Es decir, la riqueza cada vez se concentró en menos manos, la pobreza se incrementó de una manera exponencial y nosotros y nosotras creo que no tuvimos la suficiente capacidad para conformar estructuras que dieran respuesta a esos problemas. Por eso no me queda más que felicitar a la fundación que dirige y preside tan ejemplarmente Cristina González Pará, porque aparte de los resultados que logra, creo que pone en práctica esa virtud que dicen que era la más pequeña y la menos relevante, que es la virtud de la esperanza. Porque con solidaridad y compasión, pero sin esperanza, pues es muy difícil que continuemos nuestra marcha hacia otro mundo posible que contribuya a liberar a los sufrientes de la historia y a luchar contra las causas de ese sufrimiento. Muy agradecido por la invitación y mis felicitaciones por todas las campañas que estáis llevando a cabo. amén y muchas gracias también. Y ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado esta tarde con el doctor Juan José Tamayo. Muchas gracias. Buenas tardes.
Hola, me da un gusto estar aquí con ustedes. Soy Cristina González Parás, me toca dirigir desde hace ya casi 21 años. Estamos cumpliendo ESER, la Casa del Voluntario, 21 años de estar trabajando para enlazar a los voluntarios, para capacitarlos, para crear un banco de proyectos que apoyen las organizaciones de la sociedad civil, para de alguna manera estar presentes para aquellas personas que quieren entregar pues su corazón y sus habilidades a favorecer a los demás, pero estamos haciendo un llamado importante, un llamado urgente. Esa es la Casa del Voluntario, que cuenta con una base de 8,000 personas. Está buscando de alguna manera cómo hacer presencia y cómo apoyar en este momento. Nuestros voluntarios no pueden ir a las organizaciones, a los comedores como siempre habíamos venido trabajando, y tenemos que, y tuvimos o estamos en el rediseño y nos encontramos con una situación muy importante. Estamos viendo cómo por la caída de la economía, por la situación de salud que estamos viviendo, pues el hambre está siendo una presencia importante en nuestra comunidad y no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Creo que los voluntarios hemos tenido una frase desde el principio que es poner el yo a la disposición del tú para la plenitud de nosotros. Y creo que ustedes, voluntarios, de alguna manera que han venido entregando su tiempo, su pasión, su persona en beneficio de los demás, en este momento pueden hacer mucho por la comunidad. Hemos diseñado una propuesta interesante que creo que va a ser de mucho beneficio para la comunidad y nos da mucho gusto que tanto ESER se esté aliando con Merco y que de alguna manera hayamos diseñado juntos una propuesta importante para llegar o hacer llegar despensas y apoyo de alguna manera a pues todos estos lugares. La campaña esta de voluntariado ESER se llama Compasión en Acción, Todos Comemos. Y para esto me gustaría cederle la palabra a Adriana Atara, que está coordinando el enlace de voluntarios, para que les platique un poquito de qué se trata y qué es lo que queremos hacer. Tara. Gracias, Cristi. Pues más que nada es pedir tu apoyo. Siempre has estado ahí en momentos en los que tu corazón está dispuesto a servir, ya sea con los abuelos, ya sea en comedores, con los niños. Y en esta ocasión, bueno, en esta transformación que todos hemos estado teniendo que hacer para tanto apoyar y adaptarnos nosotros como también una institución, adaptarnos a estas necesidades que se han visto y primordialmente las despensas. Hemos visto que se tiene una necesidad muy grande, como se menciona aquí, digo, es un dato muy específico, pero casi cada 4 personas dentro de 10 hogares hay alguien que ha perdido su empleo dentro de esta pandemia. Entonces, vemos la necesidad de que tú, que quieres seguir apoyando, que quieres seguir brindando un servicio, tu tiempo de calidad, de esta manera nos puedes ayudar y le puedes seguir ayudando a la comunidad. ¿De qué manera vas a poder ayudarnos? Pues tú siendo de cierta manera como una célula que a través de apoyarte con amigos, con tu familia, con tus vecinos, pidas una aportación económica desde 50 pesos. La verdad, la aportación siempre sumada hace más y entonces de esta manera nos podamos apoyar mutuamente a través tú de siendo esta célula con toda tu comunidad de alrededor y pues también podemos como nombrarte, ¿no? Embajador de esta campaña, en donde a través de esta aportación que tú nos puedas brindar, te vamos a brindar ahorita un número de cuenta y si cada voluntario nos puede aportar cierta cantidad, ahorita ya vieron el monto de lo que es la despensa que Merco nos está haciendo favor de hacer una despensa especial. Entonces, a través de esta aportación, si tú nos brindas cada 15 días una aportación,
podemos abarcar a muchísima gente. Recordemos que la alimentación para los niños en primera infancia es súper, súper importante, y entonces ahorita toda la familia está pues teniendo problemas y dificultades para tener un alimento digno. Entonces te pedimos tu apoyo, pedimos tu solidaridad y tu servicio, que siempre ha estado ahí de corazón para esta campaña que a final de cuentas, como bien dice la frase aquí, juntos podemos salir adelante. Creo que siempre se ha visto así como mexicanos, y como voluntarios siempre también hemos visto esa parte de ustedes dando su corazón, ¿no? Y su disposición en lo que se puede. Entonces, esperamos de ti. Les puedo compartir la información de lo que sería el depósito de cuenta. Ahorita van a salir lo que sería, mira, aquí por ejemplo estamos en esta filmina. Aquí tienes todos los datos específicos para que puedas depositar. El depósito será dentro de nuestra cuenta, y así directo se va a ir a la aportación que Merco nos está brindando para poder tener despensas y poder, junto con ellos, brindarlas a quien más lo necesite. Gracias, Adriana. Ceci. Pues yo creo que esta es una invitación abierta para todos. Hemos recibido muchas llamadas y la gente comenta mucho de cómo pueden ayudar o cómo podemos ayudar desde nuestra casa. Y la invitación es, si nosotros tenemos la bendición de tener un empleo y queremos compartir esas bendiciones, es a esto: súmate, haz tu célula con tus familiares, con tus amigos, o si trabajas en una empresa, haz tu célula con tus colaboradores. Y reúnan este dinerito, 50, 100 pesos, que si juntamos todos podemos conseguir un monto más grande y poder llegar a más familias que ahorita lo están necesitando. Bien, pues me gustaría terminar diciendo que en ESER hemos buscado siempre el bienestar de la comunidad, que esta es una oportunidad para que te reactives, que si pasaste por ESER como voluntario hace tiempo y que cumpliste con tu misión en determinado momento, pues ahorita se necesita de ti, se necesita de tu apoyo, y actívate. Ahí también están los teléfonos de ESER, 12 57 25 44 y 45. Al 46. Al 46, para que de alguna manera te reportes o nos digas, ya deposité, o ahí van, conseguí, quiero ser embajador de 6 despensas al mes, ya conseguí entre los familiares y los amigos. Y bueno, recordarnos que siempre tenemos algo que aportar, y si no tenemos, siempre tenemos manera de relacionarnos con quien tiene. Y quiero terminar diciéndoles que les agradecemos de antemano todo el apoyo. Le va a agradecer la gente algo de lo básico, complementario con lo que puedan vivir algunas personas. Y termino diciendo que queremos que nadie se prive de lo que es destino y vocación de todos, que es el servicio. Así es que anímense, compartan con sus amigos, compartan con su familia esta propuesta, y llámenos, y ya estaremos nosotros compartiendo con ustedes también al final los resultados de esta campaña y de las alianzas que esta campaña vaya a tener, porque por ahí hay organizaciones, universidades, iglesias que se quieren sumar. Pues vayamos el resultado lo vamos a compartir con todos ustedes. Muchas gracias, y seguimos pendientes de esta labor.